Es un verdadero gusto estar hoy viviendo la experiencia con grandes estrellas del deporte mexicano, y hoy tenemos a un portero emblemático, un portero histórico, Marco Antonio Chato Ferreira. Fíjate que antes de iniciar en todo lo que fue este gran proceso que te llevó a ser incluso seleccionado nacional, por ahí hay información que dice que tú, por el amor al fútbol, de alguna manera no diste la información, que tenías algún problema físico complejo. ¿Es cierto? No. Lo que pasa que cuando llega el señor Gómez Nogueira, que era un profesor brasileño, al Toluca, nos hacen pruebas de esfuerzo, y en mis pruebas de esfuerzo sale que yo tenía un mal en el corazón, ¿sí? Y entonces de ahí me suspenden para seguir entrenando, por evitar cualquier riesgo que me pudiera pasar. Después de eso pasa un buen tiempo y yo les insistía a los directivos que me dieran chance de seguir entrenando, todo. Y me toca conocer a unas personas aquí en Toluca que ellos asistían mucho a Houston a checarse del corazón. Pues en aquellos entonces Houston era lo máximo, claro, en ese aspecto. Y entonces pues me dan la dirección, el nombre del doctor, y ya voy con la directiva nueva. Oigan, saben que pues, miren, así me dieron esos datos y me apoyaron para ir a Houston. Fui a Houston, me hacen pruebas de esfuerzo allá. El doctor se llamaba Oscar Luis de la Rosa, un doctor mexicano, y me hace los estudios, me coloca algunos aparatos. Me dice, haz tu vida normal. Entonces voy a conocer la NASA y conozco Houston, ¿no? Entonces ya me hace otra prueba de esfuerzo y me dice, pues, ¿qué crees? Que no puedes jugar fútbol. Y entonces le digo, no, ¿cómo crees, doctor? Si estoy bien, mire, no puedes, es que mira tú. Traía un soplo sistólico ahí en el corazón, ¿no? Y entonces le digo, no, ¿sabe qué? Pues es que yo sí me siento bien. Pues no puedes. Bueno, pues los análisis, los estudios, no, yo los envío. Ya, ok. Entonces, pues llego al Toluca nuevamente y ya se había ido el entrenador Gómez Nogueira, y había llegado don Jorge Marí, sí, un jugador que estuvo como entrenador también en Cruz Azul, y había llegado aquí al Toluca. Y entonces él venía con su doctor, con el preparador físico se había quedado aquí, que era Aredes Barbosa. Y entonces llego yo y comento, ¿sí? ¿Saben qué? Puedo jugar fútbol. Esa es la mentira que me hace jugar a mi fútbol profesional. ¿Cómo a final de cuentas tú sabías el riesgo, Chato? Mira, en aquellos entonces, 22 años, pues no ves un riesgo, ves un gusto. Sí. Ves un gusto, ves una carrera deportiva a futuro. Metedora. Sí, entonces, más que yo creo que eso fue lo que me motivó o no sé, fueron las circunstancias en ese momento de atreverme a decir una mentira, ¿no? Puedo jugar fútbol. Cuando llegan los estudios al mes, ¿sí? Pues decía que no podía jugar fútbol. Entonces, pues los directivos se acercan a mí, oye, ¿cómo es posible que... Mira, entonces antes había 4 porteros en un equipo que era el titular, en ese entonces era Walter Gazire, estaba Jorge Cruz Teista, Carlos Garrido y tu servidor, el Chato Ferreira. Yo era el 4º portero. Prestan a Carlos Garrido, lo prestan a la Universidad Autónoma de aquí del Estado de México, a la UAM, y quedan 3 porteros. Entonces era ya nada más Gazire, Teista y yo, pero se supone que tienes que tener otro portero más por lo que pueda pasar en una temporada, ¿no? Antes las temporadas eran de 38 partidos. Bueno, aquí en Toluca eran prácticamente de
de 40, 42 partidos, porque Toluca se significó por calificar cada temporada, entonces realmente pues, eran temporadas largas y tenías que tener a los porteros, ¿no? Entonces, pues ya el doctor Manuel Maén, que venía con el doctor, con don Jorge Marín, me dice, no, deme chance, yo lo llevo a México. Y me lleva con un doctor, Rafael Urrutia Zamudio, en el Hospital de la Raza. Y entonces él me hace pruebas de esfuerzo, pero él me hace pruebas de esfuerzo diferentes a las que me hicieron en la NASA. En la NASA me pusieron a andar en la bicicleta, después en la caminadora, un poco de trote. El doctor no era, digo con todo respeto, no era un doctor en conocimientos deportivos, más bien era un doctor en pacientes enfermos del corazón, ¿no? Claro. Y entonces acá el doctor Manuel Maén era un doctor del medio deportivo, porque trabajaba para Cruz Azul y pues él conocía. Y entonces me lleva con este doctor, Rafael Urrutia Zamudio, y las pruebas de esfuerzo que él me ponía, aparte de verme primero en la bicicleta, en la caminadora, me colocaba los aparatos, ¿sí? Y entonces me decía, vas a saltar 10 veces y al último salto vas a agarrar aire y te vas a meter en un garrafón de agua que tenía ahí degollado especial para que tú metieras la pura cabeza ahí y vas a aguantar lo más que puedas. Y entonces hacían los 10 saltos. Y entonces imagínate 10 saltos, agarrabas aire, no, pues mi corazón trabajaba tremendo, ¿no? Y bueno, después de, yo creo que unas, no sé, 10 sesiones que fui a verlo, ¿no? Llegó yo creo que en esa sesión, la última sesión que fue en la que hace lo mismo, me checa todo y pues se dio cuenta que aguantaba los ejercicios de alto rendimiento y ya, agarra y ya se cuenta que estaba aquí con mis aparatos, checándome y agarra y me pega así en el brazo y me dice, listo para la selección. Cuando tú eras niño, ¿que siempre jugaste la posición de portero? ¿Toda tu vida fuiste portero? Fíjate que curiosamente yo soy jugador de la calle, del barrio, pero de la calle. Porque ¿Cuál era tu barrio? ¿Cuál era tu barrio, Chato? En Guadalajara, yo crecí en Guadalajara, en el barrio de San Carlos Borromeo, y jugábamos en la privada Hipódromo. Y ahí jugábamos, entonces las porterías eran del poste de luz a la pared, entonces era un metro y medio más o menos. Y cruzado del otro lado era el poste donde se le ponía una cadena para que no pasaran por ahí vehículos, porque era una privada. Y entonces se le ponía la cadena y entonces esa era la otra portería. Entonces jugabas en la cancha, bueno, en el campo y te tocaba defender, pero con los pies, no era agarrar el balón, porque no había un portero en sí. Después de eso, un señor que nos veía jugar ahí todos los días, don Jorge García, él un día nos llama y dice, a ver, vengan, voy a hacer un equipo de fútbol. Y hace el primer equipo de fútbol en el cual yo jugué, él fue el que nos invitó, se llamó Guadalajara, porque él era aficionado a las Chivas. Y entonces, pues obviamente le puso el nombre de Guadalajara al equipo. Después él me lleva al Club Guadalajara, porque él era socio y me lleva al Club Guadalajara. Y en ese entonces me tocó tener como entrenador a don Diego Martínez, que era uno de los entrenadores de las fuerzas básicas de las infantiles, porque ya realmente yo creo que tendría por ahí como 14, 15 años, porque yo estaba en la secundaria. Y llegué ahí y yo jugaba de medio, yo jugaba en la media cancha. Hubo un jugador que se llama Pepe Ledesma, que también jugó en Chivas y que también fue profesional, y éramos compañeros en la media cancha. Pasa el tiempo y en donde vivíamos en Guadalajara, enfrente de la casa de mis papás,
había un terreno baldío y entonces construyen una nave industrial y era una bodega de Salinas y Rocha. El velador, que era un amigo que se llamaba Jesús, el velador, nos veía jugar también ahí y entonces nos invita también a jugar. Entonces Salinas y Rocha te regalaba una plancha, te regalaba una licuadora, te regalaba pues, para hacer los hotcakes. Y entonces ahí empiezo a ser portero porque los jueves que íbamos a la unidad deportiva, allá una deportiva que se llama López Mateos, necesitabas 2 porteros. Entonces ellos tenían uno que era el maestro Gaby y ahí empiezo yo a ponerme de portero, a empezar en la posición de portero. Y es como realmente yo me hago portero. Muchos jugadores iniciaron en posiciones diferentes, ahora hemos visto este proceso y termina siendo un gran portero. Entonces tú inicias de alguna manera en Básicas de Guadalajara. Ahí empiezas a tener tus primeras clases, tus primeros conocimientos ya de un entrenador, del que te diga, pégale hacia la pelota, maneja el siguiente perfil, ahí te das cuenta que tú eres perfil derecho porque pues, era pegarle más con la pierna derecha. Hay que cabecear de esta manera. Ellos son los que ya te empiezan a orientar porque son profesores y ya están en un club profesional que era, y aparte, imagínate, un club como las Chivas. Es hablar como un club del América en aquellos entonces. Y ahora en la actualidad, bueno, ya hay muchos clubes que se han significado por sus campeonatos, como son Toluca, como son Tigres, como son León, ¿sí? Y obviamente siguen se manteniendo América, Chivas y Cruz Azul, ¿no? De esa manera yo ya tengo la oportunidad de ser orientado, ¿sí? por un entrenador. Después de eso, te decía, cuando juego en el otro equipo, un amigo de ahí, el Marcia, me decía, Chato, ve a los tolucos, a los chorizos, les decía él, ¿no? Ve a los tolucos y ve a los tolucos. ¿Ya estaba Becerra, Chato? ¿Ya estaba Becerra ahí? Ya estaba. Es a lo que voy ahorita. Y entonces me decía, vean los tolucos, y entonces, pues, ellos entrenaban en un club que es el Ferrocarrilero. Y no, es que es el Ferro, que mira, no, hombre, yo te llevo, mi papá trabaja en el Ferro. Bueno, pues órale, pues, y entonces fui, y estaba don Rogelio Becerra y don Pepe Aspeitia, que era su auxiliar de él, y entonces llego así, como me ves, así, sí, manga corta, sin guantes, y llego y, oiga, buenas tardes, venía a probarme, le digo, yo juego fútbol, y me dice, ¿qué posición juegas? Le digo, portero, y me dice, y me ve así, me dice, ¿portero? Le digo, sí. Me dice, ¿y tus cosas? Le digo, así, sí. Y entonces, como que cuando yo le digo así, le dice a don Pepe Aspeitia, le dice, a ver, chécalo. Sí, entonces ya, pues, me lleva a la cancha y la clásica, ¿sí? Los ejercicios clásicos de bloqueo del balón, a ver cuál es más o menos cómo te paras en la portería y los movimientos que haces, los movimientos laterales, arriba por el balón, abajo te echa los balones y vas atrás y todo. Y ya va y le dice a don Rogelio, no, tiene idea. Entonces tráeme tus fotos, tu acta de nacimiento y todo, ¿no? Ya le llevo las fotos y entonces me registra él en el equipo del Toluca en Guadalajara, que allí empiezo ya a tener más experiencia en la portería, porque entonces ya nos tocaba jugar el torneo de reservas en Guadalajara, que era contra la UDG, contra el Atlas, contra las Chivas, contra el Jalisco, contra el San Marcos, contra equipos importantes que había en Guadalajara en ese entonces, y agarras experiencia. Al año, a los 2 años más o menos, nos traen a Toluca a una visoría. Viene el equipo de Guadalajara, viene el equipo de México, que era en Xochimilco, que los tenía la Negra Gutiérrez, y aquí el equipo de Toluca, que los tenía
discúlpame, se fue ahorita el nombre de él. Y entonces los tres equipos juegan, hacen un triangular y de ahí eligen a los jugadores y tengo la oportunidad de quedar aquí en Toluca. En la 74-75 cuando Ricardo de León. Y es como me toca quedarme aquí, perdón, y ahorita elegido por el señor Vela, que era el entrenador de las reservas aquí en el Toluca. Esa escuela que tuvo Rogelio Becerra, ¿cómo dio jugadores desde Guadalajara para Toluca? Sí, muchos. De allá, muchos jugadores han venido de Guadalajara. Oye, muchos, sí. Chato, llegas tú a Toluca recién campeón, tenías aquí en Agacire, ¿quién tenías de portero arriba de ti? Estaba Agacire, estaba Jorge Cruz Teista, estaba Carlos Garrido, estaba otro compañero, Heredia, no recuerdo si su nombre era Arturo Heredia, ¿sí? Heredia, estaba Roberto Silva, todavía Roberto Silva estaba como portero, y Ángel López. Entonces eran 6 porteros y yo llegué como 7º portero en ese momento. Curiosamente se retira López, se retira de la portería y se convierte, creo que, en gerente del club. Y ya nada más queda Agacire, Roberto Silva, Teista, Garrido, a Heredia lo operan de una rodilla y yo. Y entonces me convierto así, curiosamente, en el 5º portero, ¿sí? Y después prestan a Garrido a la universidad y soy el 4º portero, ¿sí? A la siguiente temporada se retira Roberto Silva y se convierte en entrenador de porteros y entonces asciendo nuevamente me voy a tercer portero. Y así fue mi crecimiento en el Toluca hasta que tuve la oportunidad en una lesión que tiene Agacire. Estábamos en Zacatepec, íbamos a jugar contra Zacatepec y estábamos jugando futbolito. Después de la comida estábamos echando futbolito, el juego ese del futbolito, y estábamos ahí y de repente le da una convulsión y se cae y pues yo como suplente pues tuve que jugar ese partido. Y ya, de ahí para acá jugué 15 juegos, más o menos 15 partidos. Ya se recupera él y él vuelve a tomar la titularidad. Y ya, pero ya me quedo yo como suplente. Pero había un torneo de reservas en ese entonces, reservas profesionales, que jugabas el preliminar, ¿sí? En el mismo estadio. Y entonces jugabas el partido y luego ya te ibas a suplir a la banca, por así decirlo, a la banca. Y entonces eso te da mucha experiencia porque juegas con estadio lleno. Cuando venían todos los equipos de México, todos te llenaban el estadio. Por la cercanía de las ciudades te llenaban. Y el otro equipo que te llenaba el estadio era el Guadalajara. Entonces ya te tocaba jugar con estadios llenos o te tocaba jugar con estadios donde ya veías 10,000 gentes en el estadio. Entonces ya cuando te toca, para mí yo creo que eso sería muy importante porque veo que ya no lo hacen. Sería muy importante para los jugadores actuales porque eso te da experiencia, te quita la presión de la gente. Y entonces cuando te toca debutar, ya no sientes esa presión porque ya jugaste con gente, ya mucha gente te observó, ya mucha gente te vio. Sí, mira, yo te platico algo que me pasa. Jugando en las reservas, cuando me toca jugar ya en el primer equipo, bueno, jugando en las reservas yo iba a una taquería aquí, ¿sí? Que se llama La Sitierita y son taquitos de carnitas muy sabrosos y entonces pues yo iba y pedía, deme 5 taquitos. Y ya, pues te echabas tus 5 taquitos y luego, pues, écheme otros 5. Era de tortilla chiquita, ¿no? Para otros 5, pues otros. Y luego hacía unos decesos así fritos, ¿no? Muy sabrosos. Écheme 2 decesos. Entonces yo me aventaba un promedio de 10, 12 taquitos, ¿sí? Y un refresquito, ¿no? Y el refresco, ¿no? Y entonces, ya, ¿cuánto es? Tanto, y pagabas, ¿no? Y ya, empiezas a jugar. Y curiosamente, un día voy a La Sitierita y lo mismo, ¿no? A ver, mis taquitos, ¿cuánto le debo? Me dice, nada.
nada más que no te metan gol el domingo. Entonces era un súper aficionado del Toluca. Él, su esposa, sus 3 hijos, su nuera, ¿sí? Todos iban al estadio el domingo. Entonces ya te ven jugar y te dicen, y mira lo que te ganas, ¿no? Nada más que no te metan gol el domingo. Y entonces, pues seguías yendo a la Citirita, pero entonces yo, cuando ya no me cobran, entonces ya nomás pedía yo 3, por favor. ¿Cuáles 3? Y ya sabía los que me mandaban mis 5. Y luego, deme otros 3, me mandaban mis otros 5. Entonces, son cosas curiosas que te pasan en el fútbol. Digo, fueron de las cosas curiosas que me pasaron en el fútbol. ¿Cómo trasciendes? El fútbol es un fenómeno social y te das cuenta que te empiezas a convertir en ídolo en ciudades incluso pues grandes. Toluca ya es una ciudad grande, en Guadalajara, la gente de Monterrey. Chato, ¿quién fue tu primer técnico? Mi primer técnico ya a nivel profesional fue Gómez Nogueira. Gómez Nogueira, buen técnico. Fue Gómez Nogueira porque te digo que es cuando me suspenden por lo de la enfermedad en el corazón. En ese momento Toluca pues ya había crecido, ya había tenido títulos, por ahí estuvo ahorita Luis Tupiñán, algunos jugadores sí, pues, muy emblemáticos, ya en paz descanse. Llegas a generar una trayectoria de continuidad, de seguridad bajo los 3 palos, de ser un jugador pues ya que te empiezas a convertir importante, ya esa expresión que señalaste, ese momento pues se demuestra quién eres, ya eres muy conocido y la gente te demuestra la gratitud. De ahí, en ese momento cuando ya te consolidas, empiezan a verte varios equipos, no digamos que los grandes en cuanto a la... sobre todo lo que viene a ser la afición, ¿no? Porque hay muchos parámetros, hay muchos criterios que es grande. Tú decías éxito, pues ya está Tigres, ya está Monterrey, ya está Pachuca, ya está Toluca, sí. Pero en estos 4 equipos que son los que tienen mayor número de seguidores a nivel nacional, equipos que en todas las plazas materialmente tienen seguidores, y empiezan a visorearte equipos como América, como Cruz Azul, equipos fuertes, ¿no, Chato? Tuve la oportunidad de ser invitado cuando estaba en la selección. Precisamente estábamos Pablo Larios y yo, y Billy Álvarez estuvo en el centro de capacitación en México y nos llamó a los 2 y nos dijo, ¿saben qué? Me gustaría que estuvieran en Cruz Azul conmigo. Y le dijimos, pues sí, nada más hable con las directivas, ¿no? Claro. Entonces a Pablo Larios sí lo negoció Zacatepec, y a mí Toluca no me dejó salir del equipo. Entonces fue una buena opción que no se dio, pero bueno, sin embargo seguí estando dentro del equipo como titular y dentro de la selección nacional. Otro de los equipos que también tuve la oportunidad de ser invitado fue Monterrey, un equipo que, digo, a la afición de Monterrey, tanto de Tigres como de Monterrey, mis respetos, porque es una afición muy fiel a sus equipos. Ahí los ves, cada partido ahí los ves. Sí. Es una afición muy fiel, la verdad, un aplauso para ellos. Y también tuve la oportunidad de un equipo, para mí, pudiera ser en ese entonces el América, uno de los equipos más importantes, porque es un equipo que invertía, no se detenía para invertir, ¿sí? Traía jugadores importantes y buscaba siempre ser el primero. Es el equipo que siempre califica, es el equipo que siempre pelea por un título, ¿sí? Y tuve la oportunidad de ser invitado por Panchito Hernández, que era el presidente en ese entonces, que no sé si tuve 20 llamadas, ¿sí? Pláticas para irme a la América, y no se dio la oportunidad. Esto fue cuando yo estaba en la selección. En la selección me tocó jugar con toda la defensa de la América, que era Trejo, Manso, Tena y Vinicio Bravo. Y luego estaba Juan Antonio Luna en la media cancha, Javier Aguirre en la media cancha y Cristóbal Ortega como extremo derecho. Entonces eran 7 jugadores de la América con los que yo jugué, ¿qué te diré? 15 partidos, 20 partidos en la selección nacional. Ellos hablaron con la directiva y les saben qué, miren, tráiganse al Chato. El Chato ya lo conocemos, ya nos conocemos porque jugamos juntos en la selección.
Y se dio esa oportunidad, pero no sé si recuerdes tú, estás muy chavo, pero quiero creer que sí recuerdes cuando Tecos con don Carlos Milok hizo una campaña muy importante que terminaron como superlíderes del torneo, y nos toca jugar contra ellos en la liguilla, y nos toca jugar en Guadalajara. Entonces, hoy día había nacido un hijo mío, un bebé, y lo veo en el sanatorio, y pues nos vemos y nos vamos a Guadalajara, ¿sí? Y en Guadalajara, en la concentración, me hablan como eso de las 6 de la tarde, más o menos, 5 o 6 de la tarde, y me hablan para avisarme que mi hijo había fallecido. Y que tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? En ese entonces viajabas en camión, no, dije no, denme oportunidad de quedarme y jugar el partido de fútbol. Lo que hice fue ofrecérselo a mi hijo, ¿sabes qué? Va por ti. Hice un buen partido, quedamos 0-0, sí, contra un equipo que tenía, que era, imagínate, fue el superlíder del torneo, entonces, y sin embargo quedamos 0-0, entonces estando en el vestidor, después del juego, yo estaba así, en esta posición, y era el entrenador don Carlos Milok. Entonces se aparece, curiosamente se aparece en mi vestidor, en el vestidor de Toluca, y llega y me pasa el brazo por aquí, ¿no? Y me abraza y me dice, sé por lo que está pasando. Alguna vez me gustaría trabajar con usted. Entonces te quedas con un recuerdo muy, muy bonito de alguien, de una persona, ¿no? De un entrenador, un técnico como don Carlos Milok, que dirigió a Tigres y logró campeonatos, y América también. Te quedas con una buena imagen. Y entonces cuando América me invitaba para irme a jugar, se da Monterrey, se da América y se da Correcaminos. Entonces Correcaminos pues era un equipo, digo con todo respeto, que pues, digo, si ahorita dices Correcaminos, ¿en dónde está Correcaminos, no? Entonces, pues era el técnico, don Carlos Milok era el técnico del Correcaminos. Y América me insistía, y Panchito me hablaba, y Chato, es que mira, Chato, y es que vienes a la América, Chato, y el mejor equipo sí, de México, toda la cosa. Pues sí, pero es que mire, yo traigo eso, ¿no? Y me voy al Correcaminos por ese gesto de don Carlos Milok. Que si ahorita me dijeran, yo viviera nuevamente la etapa y viviera todo el momento y todo, ahorita me dijeran, Chato, América, Chato, Correcaminos, por el gesto de don Carlos Milok, te soy sincero que ahorita sí, mira, a la América. Porque América, te digo, es un equipo protagonista, es un equipo que le gusta estar ahí, que quiere ser campeón. Entonces, es un equipo que tiene presencia, ¿sí? Que te llena los estadios, que es odiado por muchas gentes. Sí, porque hay que decirlo, es una realidad. Pero por eso llega a ser un equipo grande. Imagínate porteros como Rafa Puente, como Héctor Miguel Celada, como Castrejón, como Prudencio Cortés, como Adolfo Ríos, como el Pajarito Cortés, Chávez, como Adolfo Ríos, como Adrián Chávez, sí, perdón, que ahorita no recuerde algunos. Bueno, ahora Memo Ochoa, ¿sí? Entonces, un equipo donde tenías que ir o en ese entonces tenías que ir a hacer más de esos porteros, ¿no? Imagínate un Paco Castrejón en la portería de la América, pues tenías que llegar a ser mejor que Paco Castrejón. ¿Para qué? Para dejar huella, ¿sí? Oye, Chato, fíjate que hablas de eso. Primero hablabas que dices cuántas llamadas te hizo Panchito Hernández. Se sabe muy claramente que Panchito Hernández veía jugadores integrales, es decir, jugadores con grandes cualidades
que vivieran o supieran vivir bajo presión, pero aparte que fueran excelentes seres humanos. Se habla de eso, que era una de las fórmulas del éxito, que les daba un seguimiento. Sí. Entonces se habla muy bien de ti. Y lo de don Carlos Milok, te tocó en ese equipo que a pesar de cuentas fue transitorio, pero fue pues un equipo muy folclórico. Yo recuerdo que estaba por ahí en aquel tiempo el rector de la universidad. Precisamente llegamos, ese grupo de jugadores, llegamos y llegó con ellos, llegó Adrián Hincapié, sí. Llegó Raúl Arias, una experiencia tremenda, Raúl Arias. Sí. Y estaba Panchillo Fernández de Tampico, ¿sí? También otro gran jugador. Entonces tenías una buena columna vertebral, estos, tanto los dos hondureños, Zambulá, que era central, y Richardson, no, mis respetos. Esos jugadores debieran de contratar en el fútbol. Esos debieran de contratar. Recuerdo que decía don Carlos, estos jugadores no vienen a chillar, estos no exigen comer algo, no, son gente así. Y te tocó ese juego, porque yo recuerdo aquel juego donde entra el rector, que incluso los dirigía un jugador histórico de Brasil a la América, creo que era Falcao, y se meten al rector unos minutos y por milímetros no le metió un gol a la América. ¿No te tocó ese juego? No me tocó, fíjate que yo ya estaba en el León. Ah, ya estabas en León. Yo estuve 2 temporadas en el Correcaminos, y estando en el León es cuando él entra a jugar y todo, bueno, dueño del equipo, después quiero jugar y juega. Aparte un señor que le gustaba el fútbol, ¿no? Oye, Chato, sí. Te toca el León. Tú eres un hombre muy querido León y de hecho, pues tú añoras mucho esa ciudad, te encanta. Tu paso en el León. ¿Qué nos puedes decir de tu paso por este equipo? Que también es un equipo histórico, hay que reconocerle, tiene muchos títulos de liga, es un equipo, es una plaza muy futbolera. León es una de las plazas de veras que se vive con gran pasión el fútbol. Sí, así es. Bueno, mira, León, un grato recuerdo, ¿no? Porque curiosamente mi debut oficial es contra León, jugando yo para Toluca. Le ganamos 2-0. Sí, es mi debut oficial. Y curiosamente me toca ser campeón con el León, ganando 2-0. Sí, llegamos a León, nos invita a trabajar con León Bucetich, que era el técnico, ¿sí? Y llegamos a ese equipo, Edgardo Fuentes, Tita, Marquinho y yo. O sea, cuatro jugadores ya de experiencia. Jugadorazos los 4. Sí, de experiencia. Y los demás eran puros chavillos. Puros chavillos. El Tena Murguía, Lupe Castañeda, Carlos Turubiates, el Martín Peña, el Venadito Bravo, el Alberto Coyote, Paco Uribe, Yamazaki llegó por ahí también. Hijo de Yamazaki. ¿Qué te diré? El Chavicos Enríquez, todos esos, eran puros chavos. Entonces Bucetich amalgama muy bien esa experiencia, crea la columna vertebral de experiencia, y los demás eran puros chavitos que se la rifaban en la cancha, así como hablamos ahorita de Richardson Smith y de René Mendieta y de Zambulá, ¿sí? Así también esos chavos, o sea, se entregaban en la cancha. Entonces eso amalgamó al equipo de tal manera que era muy difícil que perdiéramos. Logramos calificar, ¿sí? Logramos calificar y nos toca ser campeones. Calificamos 3 veces en ese equipo. ¿Te tocó ser campeón? Nos tocó ser campeones. ¿Contra quién jugaste la final? ¿Contra quién jugaron la final, Chato? Contra Puebla. Un juegazo. Contra Puebla le ganamos 2-0, empatamos. En esa liguilla pude haber hecho un récord de no recibir gol en los partidos. Porque de los 6 partidos que jugamos, nada más en uno recibí goles, que fue contra Cruz Azul. Nada más. En México. Sí, y en los otros 5 no recibí gol. Jugamos contra Pumas, le empatamos 0-0 en CEU, en Ciudad Universitaria, le ganamos en León. Jugamos contra Cruz Azul, nos ganó 3-1 en México. Y en León le ganamos 2-0. Y Puebla 0-0 en Puebla. Y le ganamos en León 2-0, ahí nos fuimos a tiempos extras,
0-0 en el tiempo normal y tiempos extras 2-0. Y así es como nos toca ser campeones en el León. Oye, Chato, te tocaron plazas muy, muy calientes en cuanto al cariño de la afición. Te tocó, en el caso de Ciudad Victoria, te tocó Toluca, te tocó León, plazas que se vibraba, se sentía el fútbol, de verdad igual pudo después decir, fue de tránsito, pero en Tamaulipas eran plazas muy buenas, en Tampico, Madero, siempre la gente era complicada, la afición se metía de lleno. De estas 3 plazas, ¿dónde se sentía más el apoyo de la gente que de alguna manera fuera más influyente en el rival, que lo doblara más al rival? Las tres, es que las 3 tienen. Sí. Por ejemplo, Toluca, la altura de la ciudad. Sí. Aquí venían los equipos y se sofocaban y entonces eso servía para que ganáramos. Esto en aquellos entonces, ¿no? Ahora ha mejorado, ha evolucionado todo y ya no es tan fácil venir y perder en Toluca, como Toluca tampoco ir a Monterrey, a Tampico, a Veracruz, a descender en la altura a nivel del mar y que te sofoque también, ¿no? Entonces, no, yo creo que pudiera ser, mira, la altura de Toluca, el calor de Ciudad Victoria. No, tremendo. El calor, es un calor impresionante. Allá jugaba con playera de manga corta y llegó el momento en que la segunda temporada yo hablé con la directiva y le dije, ¿saben qué? Miren, me sofoco mucho aquí. Yo no creo que esta temporada les pueda rendir como en las otras anteriores. Yo de las 2 temporadas calificamos en una y jugué todos los partidos. Todos. Entonces le dije, ¿saben qué? No creo que les pueda rendir igual. Mejor negocienme para que recuperen lo que invirtieron en mí. Afortunadamente aparece León. Me voy a León. León acababa de ascender. Entonces la gente estaba metida con el equipo y el estadio se llenaba. Entonces yo creo que eso, aparte, la cercanía de la cancha con la tribuna, pues eso también era una presión importante para los jugadores, y sobre todo para los jugadores contrarios. Entonces yo creo que los 3 clubes donde jugué tenían la complicación para el rival y las ventajas. Pues que sí, para la presión con el rival. Chato, tú hablaste ahorita de Zacatepec, de los rivales que tuviste. Zacatepec era una plaza durísima, la gente se metía muy fuerte, la gente era muy, muy agresiva también en muchos casos. Sí, imagínate, en serio, no es mentira, pero veías a la gente con sus machetes. En serio, traían sus machetes aquí. Entonces, les decías tú, ¿qué onda, no? Y aparte ellos en Zacatepec, el calor que hace, dejaban crecer la cancha, la regaban antes de un partido, entonces se sofocaban los equipos. O sea, cada equipo antes le dejaban a los equipos hacer sus mañas para recibir a los rivales, ¿no? Ahora no, ahora es normal para todos. Chato, vamos a hablar de algunas cosas así muy emotivas, muy personales. ¿Cuál era el equipo, siendo honestos, que más disfrutabas ganarle? Que decías, le gané y estoy feliz. O sea, que tú digas Chivas, América, Pumas, por algo que significara para ti o por algo que significara para la afición. ¿Cuál era el equipo que más disfrutabas cuando le ganabas? Digo, hablando en condiciones normales, porque ya ganar una final a quien sea. En condiciones normales, en una temporada regular, que estamos hablando antes eran temporadas con 20 equipos y hablábamos de 38 juegos. ¿Cuál era el equipo que disfrutabas? ¿El que ya iba de líder, el más fuerte? ¿O un equipo que por su tradición, por su afición, por sus circunstancias, por algo personal, que sintieras más emoción en ganarle? Mira, yo creo que por la historia de los 2 equipos, vamos a hablar de Chivas y América, la historia de los 2 equipos, la misma directiva, ¿sí? Hacía que esos 2 equipos fueran a los que les tenías que ganar forzosamente. Aquí a nosotros nos decían, le ganas al América, al Guadalajara y calificas y ya tienes contrato para la próxima temporada. Fíjate. Entonces, para nosotros era una motivación extra
ganarle a Chivas y ganarle a la América, porque aparte te daban le llamaban prima, un premio, una cantidad económica, ¿sí? Y te decían prima doble, y a veces era hasta prima triple si le ganabas a la América o si le ganabas a... Entonces, no era tanto el que te motivara, no por, ni como lo decía hace ratito, por odiarlos, no, era porque la misma directiva, sí, te decía, ganándole a esos equipos, pues ya casi tienes tu contrato y aparte tenías un premio extra por ganarles. Entonces se va haciendo una tradición, y es porque esos equipos te llenaban los estadios, y te los siguen llenando, esos equipos, a donde quiera que van a jugar, te llenan el estadio. Entonces las directivas de todos los equipos te ofrecen una prima extra por ganarle a esos dos equipos. Sí, además. Entonces, no era por personal. No, era porque la directiva misma te influenciaba para ello. Sí. Pero fíjate, Chato, eso que dices también era el que tú estabas en pantalla nacional, porque en aquella época no había la difusión en medios como ahora. Los partidos del Zacatepec te daban los resultados en Notisistema o en algunos medios cada hora, etcétera, y no se veían. En cambio, América y Guadalajara, pues siempre estabas en pantalla, un gran juego, pues toda la gente te veía, y oye, ¿cómo estuvo en este caso Chato? Y agarrar fama. Pero oye, Chato, ahora, tú como portero, pues le sufren, ¿no? No sé cómo tengas tus manos, mi querido Chato. No sé cómo si los dedos, mira, ahí se ven los dedos. Ese está bien. Pero la otra mano, los dedos quedan... Pero ese sí está mal. Me acuerdo de mira, Miguel Marín también señalaba, mira cómo quedan los dedos. Chato, en toda tu carrera, yo creo que de lo que más sufres es cuando te tocan jugadores de esos cañoneros, que en esos ya no han surgido esos cañoneros que había antes, un Aravena, un Reinaldo Gueldini, un Tuca Ferretti. ¿Qué jugadores, cuáles serían los 3 jugadores más temibles que tenías tú, que te tocaba por tele y que decías, híjole, le va a pegar que en aquella época, en tu paso por Toluca, en tu paso por Yoto, por Correcaminos, toda tu historia, ¿cuáles fueron los 3 jugadores más temidos que tuviste tú en el golpeo de balón? Que decía, chin. Mira, en cuanto a fuerza para pegarle la pelota, pues yo tuve como contrario a Hugo Enrique Quise. Le pegaba muy bien. Sí. Marcelino Bernal. Qué bien le pegaba el Marcelino. Sí, que le pegaba tremendo. A Tuca Ferretti. Al Dinamita Aldrete. Reinaldo Gualdini. Sí, estaba en la UDG. Pero tuve un contrario que le hago una reverencia, te lo digo sinceramente, que fue un jugadorazo, Benjamín Galindo. No. El maestro. Benjamín Galindo, un jugador que me tocó verlo en un partido, tirar un penalti con la pierna derecha y tirar un penalti con la pierna izquierda. Sí, le pegaba en distintos. El jugador más técnico que he visto yo. Te tiraba un tiro de castigo con la pierna izquierda y te la ponía en el ángulo. Y después con la pierna derecha y te lo ponía en el ángulo. O sea, era un jugador súper técnico, mis respetos, un aplauso. Iba a tirar un penalti hacia de derecha y luego no cambiaba el perfil. Fíjate que yo vivía en Jardines Alcalde y él vivía en Santa Elena Alcalde, y ahí en Santa Elena en la unidad había un equipo muy famoso que tú debiste conocer, el Nacional. Salió de ahí de Colmanso, del Nacional. No, y sus hermanos todos, Leo, los demás, fueron jugadores muy técnicos, todos muy técnicos. Sí. Parece que era... Yo no puedo saber si esto es innato, será cuestión de investigación, pero todos tenían un toque de balón y eran unos magos. Pero Benjamín sí era extraordinario. Sí, oye, sí. Chato, tu momento más triste en el fútbol, el momento, la derrota, la lesión, el momento más que más te impactó emocionalmente de manera negativa en el fútbol, ¿cuál fue, Chato? Yo creo que fue cuando me hicieron un gol, curiosamente, fíjate, contra Puebla, jugando en Puebla, León Puebla, Paul Moreno hace una jugada muy curiosa, sí, como que mueve los 2 pies, levanta el balón y le tira, el balón se eleva, estaba Roberto Saporiti, era el técnico en ese entonces, y el balón se eleva, yo lo veo, y entonces hago nada más así, y el balón entra aquí atrás. Hasta hoy día tengo la duda de que entró por atrás del travesaño. Sí, por la malla de arriba. Hasta ahorita tengo esa duda de que entró por ahí y fue gol y perdimos ese partido. ¿Y a raíz de eso, el técnico ya no me considera para ser el titular.
después de que eres capitán, después de que eres líder, después de que paras penaltis, tienes récord de penaltis, después de que fuiste campeón, por ese error te quitan de ser titular. Entonces aquí es donde yo siempre he dicho, la posición de portero es la más difícil, es la más ingrata, Chato. La más ingrata, porque fallas una, ¿sí? No, se borran las 10. Aquí te atacan, ¿sí? Te atacan. ¿Qué le pasó a este muchacho de Pumas, el portero de Pumas, en la temporada pasada? Cometió varios errores, pero es un gran portero. Cometió varios errores, y ya no lo pusieron de titular. La afición se lo comía. Sí, entonces, aparte una afición muy difícil. Y aparte los comentaristas ahorita influyen mucho. Son muy difíciles y son muy objetivos. Y son muy cómodos también con muchos jugadores. Un jugador que dices tú, digo, no le ves mucho al jugador, pero ya lo ven en Europa. ¿Qué pasó con este chico del América que... ¿Quién? Lainez. Apareció Lainez, jugó muy bien Lainez, 4 o 5 partidos, metió 2 o 3 goles. No, ese chico ya está para Europa. Se va a Europa, ¿sí? ¿Dónde está Lainez? Lo fabricaron. Sí. Y los destruyen. Entonces, yo creo que los comentaristas tienen que ser más objetivos. Más objetivos, tienen que ser, sí, o sea, y quitar. Entonces yo tuve esa mala fortuna de Chato, él pudo haber interpretado Roberto Saporiti como que fue un desplante, un exceso de confianza, una falta de responsabilidad tuya en ese gol. ¿Eso lo vio así? Pues pudo haber sido eso, ¿no? A lo mejor sabes que Chato fue un error gravísimo. Pero hasta ahí. Sí, pero no valoró que cuántos partidos participaste para impedir que entrara la pelota a tu portería. ¿Nunca le dijiste? Chato, ¿nunca lo platicaste en corto con Roberto? No, porque después de eso, como el equipo andaba mal, sale Roberto Saporiti del equipo y traen a otro técnico. Entonces, traen otro técnico, el técnico te vuelve a jalar y vuelves a ser el titular. Y acabó el problema, ¿no? Sí. O sea, fíjate que decías esto de los medios, que de veras, que yo creo que antes de que ser profesionales más, también hay que ser éticos, porque como destruyen carreras. Pero fíjate que esto es histórico. Yo recuerdo que hay mucha gente que afirma, incluso en Brasil, que Garrincha fue mejor que Pelé, para muchos, pero que Garrincha manejaba mal sus relaciones públicas y Pelé siempre las manejó muy bien. Digo, sí. Esto se estila. Entonces ahora yo veo en los medios gente muy agradable a veces hacia la gente, pero luego se mofan del futbolista, hablan de la familia, le asusan a la gente de alguna manera la condicionan para que estén mal, y son seres humanos, atrás hay familias. Por ahí platicaban incluso en aquel juego donde Sambuesa se equivoca en aquella final cuando era el entrenador La Volpe en América contra Tigres, que después de que el América pierde, cuando expulsaron a Sambuesa, que la gente lo sintió clave, se metían hasta con los hijos de Sambuesa en la escuela. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de visión, de medios, de sociedad. Por ejemplo, a ti te decía aquel tipo que te invitaba a los tacos, ¿sabes qué? Te los invito. No, pues simplemente si no lo hacías, no te iba ni te reclamaba. Ahora la gente es hasta muy agresiva, y esto no es en México, es en el mundo. Ha habido jugadores que nos han privado de la vida. Acuérdate de Escobar en Colombia. Sí. Chato, hablamos de ese momento de tristeza. Yo creo que toda la gente que está pasando por esta pantalla me está tocando el gusto. De hecho, va a estar Marcelino Bernal, ya estuvo Mario Alberto Trejo, va a estar con nosotros Mario Trejo, va varios deportistas del más alto nivel. Fíjate que en todos ustedes hay una característica. Son ejemplo, son historia, son trascendentes para sus equipos y son muchísimos más éxitos que derrotas. Entre tantos éxitos que tuvo el Chato, yo quisiera elegir 2. El mejor momento de club y el mejor momento de selección. Chato, ¿cuál fue el momento más feliz para ti como futbolista en alguno de los clubes, por un logro, por algo en particular? ¿Y cuál fue el mejor momento en selección que sentiste tener? En los 3 equipos hubo momentos muy importantes, en los 3 equipos. ¿Por qué? Porque Correcaminos era un equipo chico, perdón por la expresión, ¿sí? Entonces no lo valoraban tanto. Es como
como hablar del Potosino, del San Luis, del Curtidores, del Jalisco, de Lobos, del Madero, ¿sí? Sí. Me tocó jugar contra Madero, sí, me tocó jugar contra el Tampico, ¿Sí? eran dos equipos, entonces todos tienen, porque Correcaminos, pues, guardas muchos recuerdos muy agradables. Toluca, pues el haberme dado la oportunidad, podría ser uno de los equipos o uno de mis gratos momentos. Haber sido campeón con León, ya en una edad 35 años, ¿sí? Entonces ya era yo un jugador muy maduro. Me toca ser campeón con el León, aparte de ser capitán, recibir el trofeo, veces cuando lo muestras a la afición. Sí. Es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy bonito, porque lo disfrutas, es algo que no esperabas en tu carrera, ¿sí? Digo, si no lo fuiste en Toluca, donde calificaste 7 ocasiones, Correcaminos, que calificas una y que todavía te consideraban como jugador de la selección nacional, ¿sí? Y llegas a León y te toca ser campeón, yo creo que el haber recibido y que la gente te sigue reconociendo. Y en la selección fueron muchos también, pero te voy a comentar un penalti que detuve al Mágico González jugando contra El Salvador. Penalti en contra de México, y no había recibido yo gol en los partidos de la selección. ¿Era eliminatoria, Checo? Era una eliminatoria. No, era un partido amistoso, eran los partidos amistosos, sí, para ir armando la selección para las eliminatorias. Y se lo pasan. Entonces, un penalti en contra de México, y dicen, bueno, hasta ahorita el Chato Ferreira no ha recibido goles con la selección, será su primer gol que reciba, un penalti, ¿no? Entonces, ya, me pongo ahí, lo tira, me lanzo y se lo detengo, ¿sí? Y dice, perdón, me disculpo, el Chato Ferreira sigue sin recibir goles. Entonces, yo creo que fue esa, y aparte no es que haya sido solamente eso, porque curiosamente estuve en 3 equipos profesionales y estuve en 3 selecciones diferentes. Fíjate. Estuve en la selección amateur con Chucho del Muro, estuve en la selección sub-23 con Raúl Cárdenas, y estuve en la preselección B con Bora Milutinovic. Entonces me tocó, fueron 3 selecciones diferentes. Entonces, todo fue muy bonito, la verdad. Todo te deja experiencia. Nos tocó conocer otros países. A lo mejor otra en la selección, te la platico porque fue cuando fuimos a jugar a Italia contra la selección italiana, campeona del mundo en ese momento, y jugamos en Italia. Y nos toca ir al Vaticano a visitar al Papa Juan Pablo II. Juan Pablo. Y entonces, pues yo había comprado unos rosarios ahí en el Vaticano y todo, y cuando el Papa nos saluda, pues yo me hinco y le muestro los rosarios. Y entonces recuerdas que el Papa ya no hacía la señal de la cruz, sino hacía esto para dar la bendición. Y entonces me hace así, ¿no? Me bendice mis rosarios, y perdemos el partido 5-0. Perdemos 5-0, yo juego el primer tiempo y me anotan 4 goles, y el segundo tiempo lo juega Olaf Heredia y le anotan un gol. Y bueno, los 5 goles se le quedan al Chato porque fue al que le metieron más, ¿no? Entonces se quedan en la historia, en el historial es que el Chato perdió 5-0, ¿no? Entonces regresamos a México, y en la aduana me dice uno de los, no sé, agentes aduanales, me dice, Chato, el Papa no te dio la bendición, te dijo nada más 5. Y entonces, en lugar de molestarme, le digo, sí, la verdad sí, pero le digo, yo estoy bien con Dios porque obedecía al Santo Padre. Entonces ese es otro de los grandes detalles, ¿no? Pero fíjate, en esas anécdotas, Chato, hablas de que le paraste
un penalti al Mágico González. Hay que decir como antecedente que el Mágico González es considerado el mejor jugador en la historia de El Salvador. Sí. Que el tipo le toca un mundial, los golean, mete el gol y al final de cuentas se lo llevan a España y hacía magia en España. O sea, no era un tipo que se quedó. De hecho, por eso le decían el Mágico. Era un fuera de serie. Un fuera de serie. Entonces tuviste momentos, esa selección de Italia, ¿qué jugadores traía, Chato? No, pues imagínate, Altobelli, Rossi, Conti. Pablo Rossi. Era la selección que había sido campeona, entonces era el mejor equipo en ese momento. ¿Qué año era, Chato? ¿Qué año? En el 83, 84. Había sido el Mundial de 82 en España. Mira que ese proceso... Fueron campeones ellos. Yo recuerdo que platiqué con Pedro Soto hace poco tiempo. Sí. Y le platicaba de aquel que le pasé a Milan, que fuera el 6-0 contra Alemania. Sí. Que le metieron 3 a él y 3 a Pilar y que se fue al vestidor antes Pilar y entró y le dijo, ¿cómo quedamos? Empatamos 3 tú y 3 yo, que es cierto, me lo platicó mi director. Sí. Pero me decía algo muy cierto. Era el momento en que no teníamos tanto roce. La gente no lo ha entendido, que no había el roce que tienen ahora, que van y juegan cotidianamente con los equipos, se familiarizan, etcétera. Era un momento apenas de ir creciendo. De hecho, el salto de calidad de México se da a partir de la selección realmente de Menotti. Y entonces, eso era un gran esfuerzo. Luego era ir a jugar a Italia, porque no es lo mismo ir a venir aquí a México y que siempre ganabas, a ir a jugar a Europa con el campeón del mundo en su casa. O sea, era realmente experiencia. Sí, es lo que no valoró la gente. Mira, por ejemplo, si ahorita regresas, fue el único partido que perdí yo con la selección. El único. O sea, no perdí ningún otro. Fue el único que perdí. Y fue el único que perdí con la defensa de la América en ese entonces, que era los que mencionamos, Trejo, Vinicio, Tena, Manso, ¿sí? Aguirre, ¿sí? Y de ese partido que perdimos, algunos de ellos quedaron fuera, porque entonces llega la defensa de Pumas. Sí, claro. Rafael Amador, Raúl Servín, Félix Cruz, y aparece Fernando Quirarte. Jugadorazo. Que venía de Chivas. Entonces, ¿cómo es posible que por un partido que perdimos, queda fuera un equipo? Entonces, hasta hoy yo digo que ahí fuimos ratoncitos verdes, fuimos utilizados por Bora, porque jugamos un 4-3-3 contra Italia, en Italia. Oye. Cuando los otros partidos, como dices tú, Checoslovaquia, Bélgica, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá, los partidos de Centroamérica, todos los jugábamos aquí en México, o en Estados Unidos, porque allá hay mucho pero aparte hay muchos centroamericanos y muchos mexicanos, entonces te llenan los estadios, juega la selección en Estados Unidos y se llena el estadio. Ven el negocio. Entonces, esos partidos, venir Checoslovaquia a jugar a México, venir Suiza, los que ya mencioné, a venir a jugar acá, pues en primera, allá ahorita están durmiendo. Claro. Y nosotros estamos todavía despiertos. Entonces fue lo que nos pasó. Nosotros fuimos a un lugar donde cuando nosotros teníamos que estar dormidos, andábamos en el Vaticano. Claro. Andábamos conociendo Roma. ¿Sí? Entonces, y aparte fue una semana en la que estuvimos ahí. Claro. No fuiste a una gira. El otro día escuchaba un programa de comentaristas de Campos y Luis García, donde mencionan que ellos fueron a una gira a Europa en la cual perdieron todos los partidos. Ajá. ¿Sí? Pero eso les dio experiencia. Y les fue muy bien. Porque enfrenté a equipos grandes y después cuando me toque el Mundial, yo ya había enfrentado a esos equipos. Entonces yo ya sabía a qué me iba a enfrentar. ¿Sí? Entonces a nosotros no nos tocó eso. Perdimos ese partido y muchos jugadores quedamos fuera de esa selección. Absurdo, mal. Entonces, y de ahí, aparte de ahí el fútbol se empobrece, perdón que lo diga, pero para mí es una realidad, porque a raíz de ese entonces, el fútbol se juega en México con un esquema 5-4-1 o 5-3-1-1. Sí. Ya no juegas con 3 delanteros como antes, ya se perdieron los Pony Ruiz, ya se perdieron los Ayos, los Mario Medina, sí, los Cristóbal Ortega, porque ya no hay extremos. No. ¿Sí? Ya no hay extremos, ya no juegas un fútbol. Ahora el fútbol para el portero es más fácil que antes.
porque ahora le regresa el portero. Hay una jugada de córner a favor de un equipo. La pasa al jugador que lo apoya. El jugador la pasa al medio y el medio la pasa hasta el portero. Cuando antes buscabas un córner para hacer una jugada de ataque, una jugada donde buscabas un gol. Y ahora nuestro fútbol, todos los equipos juegan ese mismo esquema. O sea, antes el técnico buscaba la manera, él decía, ¿saben qué? Viene, te voy a mencionar, viene Aquino. Es un jugador muy hábil, sí, perfil derecho, dale la izquierda, Sague, una zancada tremenda que tenía, ¿no? ¿Sabes qué? Sague, métele un central para que cubra lateral derecho. Y aparte, dale la pierna derecha, no le des la izquierda, porque la izquierda te va a acabar. Dale la derecha, porque con la derecha no sabe. Entonces el técnico y el jugador sabía qué iba a pasar o cómo ibas a enfrentar al contrario. Ahora no. Ahora los jugadores le mandas el balón, va a recibir a su pierna izquierda, pero como es perfil derecho, recibe con la derecha. Y el jugador se da la vuelta, pierde tiempos en darse la vuelta para pasarle el balón al otro compañero. Cuando antes recibías, decían, tenías recepción dirigida, ¿sí? Te venía a la derecha y ya la recibías para que fuera a la izquierda. Entonces ganabas tiempos, ¿sí? Entonces yo observo el fútbol actual y digo, no, hemos decaído mucho. Pero fíjate, Chato, que todo esto, y por ejemplo, dicen, ¿qué jugadores tan caros en México? No, es la ley de la oferta y la demanda. Si tú recuerdas en mundiales, que veías un Brasil espectacular, se cerraba Italia, con el cerrojo les ganaba al final. Entonces, en el fútbol mexicano, con torneos cortos, donde se exigen resultados muy pronto, ves un ejemplo, el del Piojo Herrera. Era una escuela lavoltista, podría decir o no, ofensivo, y iba a Monterrey, jugaba espectacular, se abría, perdía la final y lo corrían. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues haber reculado más, ha sido más conservador, porque pues lo que busca la gente es el éxito. Yo creo que muy pocos equipos se recuerdan por el fútbol desplegado sin campeonatos. Uno es el de Ben Hacker. No, la gente no se acuerda que nunca ganó absolutamente ningún título, no ganó título, pero jugaba espectacular ese equipo. Entonces, es de los pocos que han quedado ahí grabados. Todos se acuerdan del campeón, nunca se acuerdan del subcampeón. No tenemos memoria. Yo, por ejemplo, lo hablábamos contigo, pero es un tipo de fútbol, un tipo limpio, un tipo profesional, un tipo de resultados seleccionado, y volteaste en el fútbol y dijiste, con Roberto Saporiti, por una jugada, me sentó, no vio 50 aciertos y vio un error y me sentó. O en la selección tuvimos un partido que nos llevaron, no vieron las condiciones del cambio de horario, nos llevaron a pasear y nos metió 5-0 Italia, pero que le aprendimos más de lo que pudimos haber aprendido de ganarle 10-0 a Islas Vírgenes en México. Sí, y entonces eso no lo ve la gente, y ese proceso no lo entendieron cuando en el Mundial del 78 todos los amistosos los ganaron. Traías a los equipos, jugaban y creían que eran campeones del mundo, perdieron 2-1 con Túnez, 6-0 con Alemania y 3-1 con Polonia. Y la gente aquí no tiene memoria, pero el problema es que los directivos, o muchas veces los técnicos, responden a las cuestiones de la afición y sacrifican al que generalmente no es el responsable. Chato, ha sido una... ¿Sí? Perdón. Ha sido una plática increíble, eres un excelente amigo. No se me olvida que ahora que el último título de la América, con humildad me felicitaste, Chato. O sea, la verdad, nos bromeamos, nos apreciamos mucho. Y el Chato es un tipo que siempre ha trabajado, tuvo un problema de salud que te veo muy recuperado. O sea, ¿qué será? ¿En 2017? ¿Cuándo fue? Sí, 2017 me hicieron cirugía de corazón abierto, sí, y pues afortunadamente lo que me dicen los doctores, que yo aguanté esa cirugía porque fui un deportista de alto rendimiento, sí, que en una persona normal hubiera quedado. De hecho, yo me morí en la cirugía, porque yo tuve un sueño donde me moría, y yo sueño donde digo a los doctores, ¿no? Pégame en el corazón, pégame, como cuando ves en las películas, ¿no? Que le van y le aprietan y ahí están y buscando que reaccione. Y así lo viví el sueño. Y después de eso le pregunto a los doctores, oiga, ¿sabe qué? Me pasó esto. ¿Cómo estuvo realmente mi cirugía? Dice, no, te moriste, dice, te nos fuiste. Que tuvimos que recuperar porque sí te moriste. Entonces, la vida me da una gran oportunidad de estar aquí, de
de seguir siendo el Chato Ferreira, de tener oportunidades de trabajo, gracias a Dios que me gustaría que tanta gente que ha sido afectada ahorita con esto de la pandemia, los comercios pequeños, empresas importantes que tuvieron que despedir a sus trabajadores, pues que ojalá y los gobiernos se pongan las pilas y creen un programa para que vuelvan a regresar esos trabajadores y vuelvan a tener el trabajo y la economía del país vuelva a establecerse, ¿no? Es la prioridad. O sea, me encantaría, yo creo que es una de mis peticiones a Dios. Va a ser, ¿no? Chato, va a ser, y te digo que tú eres una historia de vida, eres una historia de éxito, eres un excelente amigo, eres un hombre que ahora estás en Toluca que quieres mucho, pero primero Dios pronto pues vas a estar allá por León. Y de verdad eres un hombre que te das a querer mucho, pero ¿sabes qué, Chato? En un momento de complicaciones, de malformación moral de mucha de nuestra sociedad, de muchos de nosotros que las implicaciones son la formación también de la mamá, se ponderan ahorita muchos ejemplos negativos y estos ejemplos que estamos dando de grandes deportistas como tú, como ya estuvo Vinicio, como va a estar Mario Trejo, como va a estar Marcelino Bernal, varios, implican el que se entienda cómo desde el deporte se construyen vidas, pero cómo desde el deporte se puede construir la prevención del delito, se puede construir muchas cosas importantes. Yo creo que el fútbol es un fenómeno social de mayor impacto en el deporte y en el tema de la incidencia del deporte en la cultura, y qué bueno que podamos dar sobre todo testimonio de gente tan valiosa como tú, que ha hecho del fútbol un deporte, que ha hecho del fútbol una forma de vida y que ha hecho del fútbol una disciplina que se va hacia todas las partes y todas las vertientes de la actividad humana. Querido Chato, sabes que te tengo mucho cariño, respeto grande, de una manera muy importante tu trayectoria, un portero de selección, un portero triunfador donde estuviste, un portero que fuiste ejemplo, que fuiste líder, y hoy en día como un ciudadano responsable, como un ciudadano que estás en el colectivo, en la memoria del colectivo y que siempre vas a estar. El Chato Ferreira es un histórico del fútbol mexicano, es un hombre que siempre dejó todo el esfuerzo en la cancha, pero es un hombre sobre todo que construyó. Ya vieron el lado humano del Chato, ya vieron el lado del hombre íntegro que fue seleccionado en su momento y que lo quiso jalar a toda costa, Panchito Hernández, que siempre fue un hombre muy selectivo, que no invitaba a quien fuera al Club América, no porque por bueno que fuera, si no tenía una formación de vida, una formación en valores importante, Francisco no lo traía. Y que equipos como América, como Cruz Azul, grandes equipos, fueron tras de él, y dice ahora que si fuera el momento, tiene razón, porque luego en su momento como romántico del fútbol el Chato eligió irse a Correcaminos por un motivo de gratitud que vale mucho la pena y no se fue a la América, que a la larga pues representa un deprecio económico porque la América es de los equipos que más pagan en América Latina, pero a final de cuentas son cosas que valen mucho la pena, tu lealtad, tu trabajo, tu éxito en selección, tu éxito en los equipos que tuviste y sobre todo el éxito de formar en su momento, ser ejemplo y ser una persona humilde. Nunca perdiste piso, mi Chato. Gracias por ser como eres y gracias por ser ejemplo, Chato. Estas cápsulas van a quedar muy bien grabadas porque todas las personas que han estado, que van a seguir estando, son seleccionadas y dejaron huella. Tú dejaste huella, Chato. Sí, gracias. Sí, efectivamente, mira que todavía la gente en los 3 lugares, cuando visito, la gente me recuerda mucho y pues es algo también muy bonito que te queda, ¿no? Que te queda de tu carrera deportiva. Y bueno, te agradezco los conceptos que tienes de mi persona. Sabes que adoro el fútbol, el deporte, y creo que yo tengo de hecho unos proyectos para el deporte infantil juvenil, ¿sí? No solamente para el fútbol, ¿sí? Para el deporte en general. El deporte genera salud, ¿sí? El deporte genera salud. Si tú ahorita trabajas con niños, ¿sí? Vamos, yo presenté un proyecto en el cual si tú dejas que los niños jueguen en los estadios de fútbol, ¿sí? Generas deportistas a largo plazo, ¿sí? Buenos ciudadanos a largo plazo. O sea, el deporte
te da todo eso. Entonces yo le pido a las autoridades, a los clubes, que trabajen en el deporte, pero que realmente trabajen en el deporte. Mira que León es una ciudad que tiene 8 unidades deportivas. Y tú vas a las deportivas, ¿sí? Y están llenas de niños. Hay niños, ¿sí? Niños de 6, 8 años que ya los están enseñando a jugar béisbol. Hay niños de esas edades que ya están enseñándolos a jugar tenis. Sí, entonces eso ya estás generando un ciudadano, un buen ciudadano a futuro, porque le estás enseñando a que haga deporte. Y el día de mañana tú como padre de familia, tu hijo te va a decir, papá, voy a jugar tenis, voy a jugar básquetbol, o me toca ir a jugar a la deportiva del Cuecillo, me toca ir a la deportiva del Estado, ¿sí? Y tú te quedas con la tranquilidad de que tu hijo va a ir a jugar, va a ir a hacer deporte y va a regresar a tu casa, ¿sí? Después de haber hecho un tiempo deportivo en su... Excelente, Chapo. Hay que ver. Entonces, ojalá y tú puedas transmitir eso. Sí, te felicito por estos reportajes, por estas entrevistas, te felicito de verdad. Y ojalá que tú puedas hacer un enlace, una línea, puedas acercarte a nuestras autoridades. ¿Sabes qué vamos a buscar, Chato? De hecho, voy a ver si hacemos un Zoom con varios de ustedes muy talentosos, tú, Mario Trejo, Vinicio Bravo, todos los que son gente muy valiosa que le aportan. Y hay un diputado que ha trabajado excelentemente en el área de deporte, que es Ernesto D'Alessio. Ernesto es un chavo extraordinario, muy preparado, muy capaz. Voy a ver cómo hacemos un Zoom. Y, por ejemplo, en Guanajuato está un director deportivo de primer nivel. Déjame ver en unos días, hacemos un Zoom, tú con ellos, y luego hacemos un Zoom para que sumen todos ustedes, que son unos talentos, y trabajen en equipo, porque el equipo pondera mucho, desde la plaza que estén. Tú, imagínate un Mario Trejo, un Vinicio Bravo, un Misael, o sea, gente que le apuesta al fútbol y que sabe hacer equipo. Yo me comprometo, déjame checar lo del contacto y ver con Ernesto, que es un gran tipo, y con el director de deporte en León, que también es excepcional en su trabajo. Y bueno, mi querido Chato, te despedimos con el orgullo de decir una leyenda más del fútbol. Esas siempre persisten, eso nadie te lo quita, siempre vas a estar en el colectivo, siempre vas a ser un ejemplo de vida, no nada más en el tema del fútbol. Eres un luchador, viviste un proceso donde demostraste que podías jugar fútbol, acabas de viviste una trayectoria exitosa, viviste un momento complicado con esa operación a corazón abierto, sigues siendo un hombre que le apuestas a la vida, que le apuestas a construir, a formar nuevas generaciones, y en eso nos vamos a encargar de trabajar. No te preocupes, yo veo en unos días con Ernesto y con el director de Deportes de León para ver cómo los juntamos en un Zoom y vámonos, para que se trabaje, porque tú tienes muchas ganas de trabajar fuerte en León. Vamos, un abrazo, mi querido Chato.